Bueno, el día de hoy nosotros vamos a seguir en nuestra serie sobre la doctrina de Dios, que hemos estado estudiando, profundizando en quién es nuestro Dios. Y partimos hablando de cómo estudiamos los atributos de Dios, un poco de cuáles son los atributos que describen los atributos de Dios. Y la semana pasada estudiamos de la espiritualidad de Dios, que quiere decir que Él es espíritu, que no tiene cuerpo físico. Y hoy nosotros empezamos creo que van a ser 2 semanas en que hablamos de atributos de infinitud de Dios. Y con eso vamos a ver varios aspectos en que Dios es infinito. Y vamos a estar viendo en varios aspectos del tiempo, del lugar en que vemos en la presencia de Dios que Él es infinito. Entonces vamos a partir hoy hablando de la infinitud de Dios. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es infinito? Entonces vamos a partir hoy hablando de la infinitud de Dios, como dice ahí primero, y ver 2 cosas, la incomprensibilidad de Dios y la aseidad de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a partir con ese primero, la infinitud de Dios para el día de hoy. Y tengo ahí en sus hojas una definición que quizás que vamos a estar estudiando y viendo y profundizando un poco en qué significa la infinitud de Dios. Entonces ahí, como ven sus hojas, dice, la infinitud de Dios significa que Él posee toda perfección posible en grado absoluto, sin limitación ni restricción. Entonces quizás viendo la parte final, vemos que Él tiene toda perfección en grado absoluto. Entonces, mayor posibilidad que Él lo puede tener y sin limitación ni sin ninguna restricción. Y creo, entonces, y luego la primera parte habla de las perfecciones de Dios. ¿Qué quiere decir? Podríamos decir los atributos, las capacidades, todo que es Dios tiene de manera perfecta, infinita. ¿Ok? Y podemos ver eso en el pasaje que tienen ahí escrito en sus hojas. Job 11, de 7 a 9, que dice, ¿podrás tú, hablando a un ser humano, descubrir las profundidades de Dios? Entonces hace la pregunta, ¿podrías descubrir tan profundo que es Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Entonces es muy interesante, el límite de quién es todopoderoso. Y dice, bueno, vas a poder encontrar el límite de este todopoderoso. Y aún en eso vemos la respuesta. Un todopoderoso no podremos encontrar el límite de eso porque tiene un poder total, completo. Como dice aquí, en grado absoluto, sin limitación ni restricción. Entonces dice, bueno, ¿podrás descubrir los límites de Todopoderoso como un ser limitado? No. Alto, y sigue, altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Y podríamos ir a muchos pasajes que hablan de Dios de esta manera, y esto es uno. Y lo que ven aquí es que el autor está buscando describir a Dios y como no encuentra las palabras para hacerlo. No, él repite, bueno, es como que más alto como el cielo, es más profundo que el Seol mismo, que es el lugar de los muertos. Y dice, es más extenso que la tierra. Entonces está usando todo como quizás para nosotros, cuáles son los límites. El cielo, el Seol, como la muerte, la tierra. Y dice, bueno, aún esto como el límite de que nosotros podemos imaginar, dice, no captura la infinitud de qué es Dios, de quién es Dios.
Y eso es lo difícil de nosotros buscando describir qué es que Dios es infinito. Porque al final, bueno, yo puedo imaginar el límite de la tierra y dice, bueno, no, es más allá del límite de la tierra. Yo puedo imaginar y ver el cielo y decir, eso es tan lejos. Y decimos, bueno, no, es más allá del cielo. Entonces, cuando estamos hablando de la infinitud de Dios, queremos decir, es más allá, es sin limitación. Entonces, el cielo, la tierra tiene un límite, la tierra, el mundo tiene un límite, pero Dios no tiene un límite. Y creo como nos ayuda un poco entender esto si vamos al otro lado y pensamos brevemente en nuestras limitaciones. Entonces, si vemos en esto, tengo un hombre ahí parado con una caja descubriendo sus límites. Entonces, quiero con los que están al lado de ti que hablen brevemente cuáles son las limitaciones humanas. Cuando decimos que el ser humano es finito, es limitado, ¿en qué manera somos nosotros como seres humanos limitados? Entonces, hablan ahí entre ustedes. ¿Cuáles son las limitaciones humanas? Ok, 30 segundos. Ok. Voy a intentar tipear mientras que vamos en esto. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones humanas? ¿Qué dijeron? Que nosotros no somos eternos. Ok, podemos ir el tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ok, muy bien. Ajá. No podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Ok, muy bien. Limitados en lugar, podríamos decir. ¿No? No sé qué. Ok, conocimiento, sí, del futuro. ¿Qué más? Ok, conocimiento, entonces vamos a ir de otros, ¿no? ¿Qué más? Entonces puedo cambiar, pero Dios nunca va a cambiar. Ok, estabilidad, podríamos decir. Sí, muy bien. ¿Qué más? No tenemos poder para evitar desastres. Ok, entonces somos limitados en poder, ¿no? Tenemos un poder limitado, ¿no? Podemos cocinar, podemos manejar, podemos, lo que sea. Es un poder, pero es un poder muy limitado. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos limitaciones físicas. Dormir, comer, tomar agua. Ajá. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, sí, ya hemos puesto varios aquí y podríamos mencionar muchas más limitaciones, ¿no? Y entonces cuando vamos a Dios decimos, bueno, en todas estas áreas, en vez de decir limitado, Dios no es limitado. Él es infinito, sin fin. Entonces, Él posea toda perfección posible en grado absoluto, sin limitación ni restricción. Entonces, si ven la parte subrayada, la infinitud caracteriza todo de quién es Dios y así todos los atributos de Dios. Entonces, si vemos su esencia es infinito.
Entonces vamos a hablar hoy de la incomprensibilidad de Dios, y la acedad de Dios viene de la infinitud de su esencia. Él es infinito en espacio. Entonces vamos a hablar de la inmensidad y omnipresencia de Dios. Él es infinito en tiempo, entonces es eterno. Él es infinito en bondad, entonces es suficiente. Es infinito en poder, entonces es omnipotente. Entonces, cuando hablamos de la infinitud de Dios, caracteriza todo de quién es Dios en oposición, en opuesto o en comparación con nosotros, que somos limitados en todos aspectos, ¿no? Muy bien, entonces eso como pone la fundación para nosotros, hablando de la infinitud de Dios. Y quiero en cada una de estas tres áreas hablar brevemente de algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Entonces, el primero es la humildad para nosotros. Y eso creo en todos nosotros cuando nos acercamos a Dios, el hecho que Dios es infinito debe llevarnos a humildad. Es decir, mira, en mi lugar, en mi conocimiento, en mi poder, en mis limitaciones, soy un ser limitado. Que no sé todo, yo no puedo hacer mucho, ¿no? Que soy muy limitado en lo que puedo hacer, en mi sabiduría, en mi conocimiento. Entonces nos lleva a una humildad delante de Dios. Pero a la vez debe traernos a valentía en obediencia. Porque hay tantas cosas que Dios nos llama a hacer que decimos, yo no sé cómo hacer eso. Yo no tengo la fuerza para eso. Yo en mi mente no es posible lo que está pidiendo de mí. Y cuando vemos entonces la infinitud de Dios, decimos, bueno, entonces no hay límites con Dios. Él no es limitado como nosotros. Entonces tomamos pasos difíciles de obediencia, costosos de obediencia, llenos de fe, porque sabemos que tenemos un Dios infinito. Entonces, quiero que otra vez con lo que están al lado de ti, que resumen, ¿qué es la infinitud de Dios? Basado en lo que acabamos de ver. Ven esto como un minuto para resumirlo juntos o escribirlo. Incomprensibilidad, 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 incomprensibilidad. Muy bien, entonces hasta ahí. ¿Algún comentario o una pregunta? Nosotros pusimos que la infinidad de Dios es un Dios sin límites. Muy bien, es un Dios sin límites. Muy bien. Puede crear Ajá. creación. Creación, Él puede crear, ¿no? Muy bien. Ajá. ¿Hermana? Bueno, yo escribí que es el atributo de Dios que nos permite comprender y aceptar de que Dios no tiene ni principio ni fin. Sí, muy bien. Que no tiene ni principio ni fin. Muy bien. Ajá. Ajá, todo sin fin. Entonces, todo eso es bueno y captura que al final, cada vez que hablas de algo de Dios, que Dios es amor, que Dios es poderoso, Dios es sabio, podremos añadir, es infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente amoroso, ¿no? Porque caracteriza todos los otros atributos de Dios.
Muy bien. Entonces queremos seguir adelante pensando en la incomprensibilidad de Dios. Y eso es la infinitud de Dios con respecto a nuestro entendimiento. Y básicamente lo que debemos entender es que, mira, un ser finito como nosotros no puede capturar completamente un ser infinito, ¿no? Entonces, y tiene lógica básica, ¿no? De, ok, somos finitos, no podemos entender por completo un Dios infinito. Y tengo el resumen ahí, que Dios en su naturaleza, conocimiento y obras, no puede ser conocido exhaustivamente, aunque sea conocido correctamente. Entonces la idea, ¿qué significa la palabra exhaustivamente? Ok, en su magnitud, ajá, ¿qué más? Exhaustivo es algo que agota todo conocimiento de algo. Exacto, que agota todo conocimiento de algo. Me encanta eso, ¿no? O sea que no podemos saberlo todo de quién es Dios. Y ahí vemos dos pasajes, Job 11:7, dice, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? Y eso viene del pasaje anterior, pero descubrir las profundidades de Dios. O sea, hasta lo más último de quién es Dios, ¿no? El Salmo 145 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Entonces, otra vez, ¿qué significa inescrutable? Sí, no se puede averiguar. Ajá. No tenemos palabras más allá de todo lo que se le ha nombrado. Ajá, muy bien. Sí, Hay muchas cosas que no conocemos todavía de Dios. exacto. Que nos ha revelado. Exacto. Exacto. Entonces, aunque entendemos una parte de quién es Dios, no entendemos el todo de Dios. Hay mucho de Él que nosotros, ningún ser humano sabe. Y parte de esto es porque siempre estamos hablando con palabras humanas, que en sí son limitadas por ser humanos, ¿no? Entonces, y además quiero que noten ahí, dice, en su naturaleza, conocimiento y obras. Entonces, en un sentido, su naturaleza no puede ser conocida exhaustivamente, pero tampoco su conocimiento. Jamás podremos entender todo lo que entiende Dios. Y tercero, sus obras. Jamás entenderemos por completo y a la profundidad y exhaustivamente las obras de Dios. Y hasta las mismas obras escritas en las Escrituras, jamás podemos entender la profundidad y extensidad del significado de las obras de Dios, que es muy interesante. Ok, entonces hasta ahí, ¿alguna pregunta o comentario? Entonces quiero, y hemos hablado de esto, hablé de esto como con otras palabras, pero es la misma idea. Y eso es que en esto tenemos dos posibles errores. Y el primero es decir que no podemos saber sobre un Dios infinito. Y hay ciertas tradiciones religiosas, cristianas, que dicen, bueno, al final no sabemos nada de quién es Dios en sí mismo. Podemos ver sus actos, sus hechos, lo que ha hecho, pero no conocemos a Dios y no sabemos algo de Él. Y la respuesta, creo, para nosotros, hay varias respuestas bíblicas, teológicas para esto. Y uno de ellos es que nosotros somos creados a la imagen de Dios con el propósito de conocerlo. Entonces, podríamos decir de un animal que no puede conocer a Dios, que no puede saber de Él. Porque aunque vive en la creación, no tiene la capacidad, no fue creado para conocer a Dios. Entonces, aunque Dios se ha revelado en la creación, no está hecho en la imagen de Dios, entonces, o sea, no tiene la capacidad ni propósito de conocer a Dios y saber de Él. Entonces,
a diferencia de nosotros, hemos sido creados a la imagen de Dios. Segundo, nosotros tenemos la capacidad de razonar, de aprender y comunicar. Entonces, en la revelación divina, Dios nos ha dado una revelación de Él. Y nos ha llamado a leerlo, que nos ha dado la capacidad de comunicar a través de palabras y a través de la escritura, de razonar, de aprender. Entonces, basado en esas capacidades que Dios nos ha dado como seres creados en la imagen de Dios, podemos saber de Dios. Y al final, la razón más importante es que Dios es activo en la creación, revelándose. O sea, Dios no es un Dios lejano que decidió crear un mundo y dejarlo así, sino que Él ha entrado a ese mundo. No solo en la persona de Jesús, pero también antes de eso, desde la primera creación, vemos a Dios acercándose a Adán y hablando con él. Entonces, a través de toda la historia de la humanidad, Dios ha sido activo en el mundo, ¿no? Ha estado obrando en el mundo. Y además, como dice aquí, revelándose. Entonces, no solo como relámpagos matando a gente pecaminosa, sino Dios activo, revelándose, dándonos palabras y entendimiento de quién es Dios. Entonces, juntos podemos decir, bueno, ok, sí es un Dios infinito, pero por nuestra creación en su imagen, con capacidades de razonar, aprender y comunicar, y la actividad de Dios es revelarse, sí podemos saber de Dios. Podemos saber algo verdadero de Dios. Entonces, el segundo error es decir que nuestro entendimiento de Dios es completo. O sea, nosotros lo entendemos completamente. Y al final, la doctrina que estamos viendo, el atributo de Dios, que Él es incomprensible, responde a este error. Y dice, al final, no puedes comprender por completo a Dios. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta de esos dos errores, no? Entonces, al final, la conclusión, debe decir ahí, conclusión, es que nosotros usamos, como dijimos, algo que se describe en la teología, el lenguaje analógico. El lenguaje analógico, ¿no? Y eso es que en todo lo que decimos de Dios existe similitud y diferencia con quien realmente es. Y hace algunas semanas hablamos de eso, que describe que todo lo que decimos de Dios trae consigo una limitación humana. Por usar palabras humanas, por ser un entendimiento humano, no captura completamente de quién es Dios. Entonces, mi idea de que Dios tiene poder, que Dios es poderoso, que Él es todopoderoso aún, tiene un aspecto, ¿verdad?, de poder, pero hay mucho de qué significa que Dios es poderoso que yo no entiendo, que es limitado en esa descripción de Dios. Entonces, siempre usamos lenguaje analógico, ¿sí?, que describe a Dios. Y me encanta este cita del autor Joel Beeke, que él dice, como un niño que trata de alcanzar el cielo, no lo logramos, pero aún así apuntamos en la dirección correcta. Y es muy chistoso porque había pues visto esta cita en semana y anoche estaba cenando con mi suegra. Y ella decía que su nieto, que sería mi sobrino, sí. Mi sobrino entonces, él le gusta agarrar como un palo y ella le dice, mira, ahí está la luna. Y dice, mira, vamos a tocarla. Y él cree quizás con un palito, él puede alcanzar y tocar el palo. Alcanzar y tocar la luna, ¿no? Y ella como se ríe porque como él no entiende lo lejos que es la luna. Y lo interesante es que en un sentido sí está alcanzando un poco más cerca a la luna. Pero a la vez decimos, bueno, como sobrino, como ni estás acercándote. Pero sí es más cerca que quizás solo con su brazo.
Y eso es muy parecido con nosotros, que nosotros con la palabra, con el estudio, quizás alcanzamos un palito un poco más largo, alcanzamos un poco más cerca y a la vez decimos, bueno, en Dios es infinito. Y alcanzamos poquito de quién es Dios. Entonces creo que es una buena metáfora, ¿no? No es que estamos apuntando en otra dirección. Si él apuntaba al piso y decía, mira, estoy cercano a la luna, diría, no, es para allá, ¿no? Entonces es importante que apuntamos bien, pero a la vez decimos, bueno, ni estamos acercando mucho a la profundidad de quién es Dios. Entonces, eso nos lleva a una aplicación práctica y creo que esta realidad nos debe llevar a un anhelo de conocer más de Dios. Porque al final, todo lo que nosotros aprendemos de Dios, todo lo que estudio de Dios, aun si paso toda mi vida aprendiendo, profundizando de Dios, siempre sigue mucho, mucho más de aprender de Él. Mucho, mucho más que yo puedo conocer de Él. Mucho, mucho más de yo puedo experimentar y vivir de su gracia, de su amor, de su cuidado, de su consuelo conmigo. Entonces nos debe animar y decir, mira, qué increíble que yo puedo aprender de Dios. Qué increíble privilegio tenemos que yo puedo aprender de Dios. Que yo puedo saber algo de un Dios infinito. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y a la vez digo, nunca llego ni a la mitad, ni el cuarto, ni octavo de quién es realmente Dios. Entonces, Dios, deme un deseo de conocerte más. Deme un anhelo de estudiar de ti. Y a la vez decir, bueno, quiero aprender más. Y quizás en esta clase todos nosotros estamos aprendiendo un poco más. Hay cosas que seguimos sin entender y eso está bien. Porque al final siempre van a seguir cosas que no entendemos. Y siempre habrá más oportunidad de aprender de Dios, de conocerlo más, de profundizar en quién es nuestro Dios infinito. Entonces quiero animarles a una oración, decir, Dios, ayúdame a conocerte más. Y lo increíble es que vamos a pasar toda la eternidad, ¿no? Entendiendo un poco más de quién es nuestro Dios, de muchos aspectos, ¿no? Y creo como algo genial es no solo aprendemos como sabemos más de Dios, pero en la vida cristiana yo que siento apenas voy empezando, como uno en la experiencia conoce más de Dios. Entonces es una cosa aprender y estudiar del amor de Dios, es otra cosa pasar por momentos de prueba, de dificultad y ver el amor de Dios vivido en medio de dificultad. Entonces, lo interesante es que nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios no viene meramente por estudio o saber más, sino también en vivir, experimentar a nuestro Dios. Entonces, toma un momento ahí y escribe, ¿qué es la incomprensibilidad de Dios? Y asegura de incluir las dos partes de lo que podemos saber y lo que no podemos saber de quién es Dios.
Ok, 30 segundos. Ok, muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, pensamiento sobre la incomprensibilidad de Dios? Ajá. Aunque queremos conocerlo totalmente, no podemos. Difiero muy poco de él. Ujú, muy bien. Ajá. Súper bien. ¿Alguien más? Ajá. Para la incomprensibilidad de Dios pensé en el ejemplo de la relación de padre con hijo. Ujú, Como Dios siendo creador, no podemos conocer todo. Igual que el hijo no puede conocer todo del padre, pero conocemos lo suficiente para ujú, poder amar, ujú, obedecer y confiar en momentos de dificultad. ujú. Muy bien, sí. Exacto. Entonces estabas compartiendo del Padre, ¿no? Como que aunque el hijo no sabe todo de él, sí puede confiar en él en momentos de dificultad y obedecer a él, sabiendo y confiando en lo que sí sabe de él. Muy bien. Ujú, Nosotros pusimos que debido a la sabiduría de Dios, que es incomprensible ujú, debido a su soberanía. ujú, Él hace lo que quiere, cuando quiere y no hay quien se lo impida. Y uno desconoce ujú. los motivos. Ajá. No, me encanta eso porque al final nos ayuda a decir, bueno, yo no entiendo cómo la sabiduría de Dios dejó que esto pasara. Y decimos, bueno, es porque al final no puedes comprender toda la sabiduría de Dios. Entonces puedes decir, bueno, entiendo esta parte de por qué quizás dejó que pasara, pero al final hay mucho más de su sabiduría en esta situación que yo sigo sin entender. Sí, me encanta esa aplicación. Ajá. Bueno, yo puse que como seres humanos nuestra mente es tan limitada para entender la semejanza de Dios y que un ser humano, por muy inteligente que sea, no va a poder entenderlo. Muy bien, exacto. Este, Ajá, oh, dale. eh, estos atributos de Dios me llevan a pensar en un desafío a nuestra mente. Ujú, Porque el ser humano está acostumbrado a no conozco esto, pero voy a estudiarlo y voy a saber lo que encierra. sí, Pero cuando hablamos de Dios tenemos que reconocer nuestra limitación sí, a la hora de reconocer a un Dios infinito. Como usted ajá, decía, lo infinito no se puede encerrar en lo finito, que es nuestra ajá, mente. sí. Entonces veo también la grandeza y la misericordia de Dios Ujú, que ha decidido rebajarlo entre comillas, su grandeza ujú, para ponerlo a nuestra pequeñez. ujú, Entonces dándonos ujú, el lenguaje análogo. Y ajá, como bien decía en Job, cuando dice alto son como los cielos. Todos ujú, sabemos que los cielos son altos. ujú, Cuando pensamos en un Dios alto como los cielos, pensamos en un Dios infinito porque miramos a los cielos y no vemos sí, el fin. sí, Cuando decimos más profundo que el Seol, nos ajá, imaginamos las profundidades de la Tierra, que aún sí, hoy las tecnologías más modernas no han sí, llegado al centro de la Tierra. ujú, Entonces, sobre todas las cosas eso, sin extenderme mucho, reconocer cómo Dios en su misericordia ha tenido piedad de nosotros y se amén, ha revelado a través de ese lenguaje análogo, ujú, mostrándonos cosas que nosotros conocemos ujú, para que llegamos a un conocimiento que Él nos ha permitido. amén, Que no es su conocimiento absoluto, pero sí necesario para que nosotros le conozcamos, le obedezcamos y seamos salvos a través de su palabra. amén, amén. Ajá, ¿sí? A mí me ayuda mucho a entender esto que a pesar de cuando uno comprende algunos atributos y ves que es imposible agotar el conocimiento de Dios, pero también nos da esa confianza de saber que como tenemos la imagen de Dios y tenemos su palabra, Ujú, lo que conocemos de Dios podemos tener la confianza de que es verdadero. amén. Porque Ujú, si no, si decimos solo
Dios es infinito en todo, entonces caeríamos en decir, bueno, nadie lo puede conocer como uno de los errores. Sí. Pero si confiamos en la palabra y Ujú. finalmente en Cristo, que nos ha Ujú. revelado a Dios, Ujú. podemos descansar en decir, lo poco que conozco es verdadero y puedo Amén. confiar en eso. Ujú. Amén. Muy bien. Bueno, muy buenos comentarios. Gracias por compartir. Y quiero avanzar a la tercera, que es la hacedad de Dios. Y eso es la infinitud de Dios con respecto a su ser, o sea, a su naturaleza. Y hasta la palabra hacedad viene del latín, que dos palabras que es hace, que quiere decir de sí mismo. Entonces, se en latín es parecido al sí, como sí mismo en español. Entonces, hace es como de sí mismo. Y tenemos la definición ahí que dice Dios es autoexistente, o sea, existe, por decirlo así, de sí mismo, y todo suficiente, otra vez, en sí mismo, como la fuente de todo. Entonces, no es que Dios se creó, pero es como que Él mismo se ha mantenido con existencia, no de otro, pero sí de sí mismo, ¿no? Y que Él es todo suficiente, o sea, tiene todo necesario para cumplir sus propósitos y todo que necesita. Y creo esto nos ayuda a algunos de los pasajes que dice en Juan 5:26, hablando de Jesús, dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Entonces, esto es quizás uno de los conceptos que es difícil capturar en nosotros, pero la idea es que Él tiene vida no de otros como nosotros. Yo tengo vida primero de Dios y luego de mis padres, y Dios sosteniendo mi vida, pero en vez de tener vida de otros, Dios tiene vida de sí mismo. Y el siguiente, en Hechos 27, dice, ni es, hablando de Dios, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todas vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Él no necesita nada de otros, no requiere nada de otros, como los seres humanos, sino que Él da vida a todos y aliento a todos y da todo a todos los demás. Entonces creo en Éxodo 3:14 el nombre divino de yo soy el que soy, y dice el yo soy como el nombre de Dios, como busca capturar algo con palabras humanas que es muy difícil capturar. Y la idea de que yo soy significa yo soy todo necesario, yo existo como alguien sin futuro ni como pasado, yo existo en el presente con todo necesario por todo el tiempo. Y al final decimos, bueno, yo entiendo y no entiendo, ¿no? Porque es algo como que nosotros no podemos entender, porque es tan opuesto a cómo nosotros vivimos. Y creo otra vez para ayudarnos con esto, yo quiero que nosotros pensamos de nuestra dependencia, la dependencia humana. Entonces, otra vez, con los que están alrededor, yo quiero que respondan. ¿En cuáles maneras nosotros somos dependientes de otros a través de toda nuestra vida? ¿En nuestras necesidades? ¿Cuáles son? ¿Cómo nosotros somos dependientes de otros? Desde el nacimiento hasta el final de nuestras vidas. Entonces, piensa un momento.
Ok, 30 segundos. Ok, ¿en qué maneras dependemos de otros? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué piensan? Comida, muy bien. ¿Qué más? Trabajo. Trabajo, ajá. Dinero. Conocimiento. ¿En qué manera somos dependientes con nuestro conocimiento? Ajá. Si todos nosotros sabemos, hemos recibido de afuera. ¿Han pensado en eso? No sabes nada que no ha sido revelado, sino por la palabra, por el ambiente, por maestros, por tus padres. Recibimos todo de nuestro ambiente. ¿No? Es increíble. ¿Qué más? La vida misma, ¿no? Nosotros recibimos la vida de Dios al final y de nuestros padres. Muy bien, ¿qué más? Amistades, ¿no? Entonces vemos qué recibimos de amistades. Ok, la naturaleza. Entonces, de seres humanos y la naturaleza, ¿no? Entonces vemos de otros seres humanos, dependemos de ánimo, ¿no? De consuelo, de ayuda en momentos difíciles, ¿no? Hasta el trabajo requiere que nosotros nos den para dar trabajo, para tener de comer. Dependemos de la naturaleza, de la comida que crece en la tierra y de otras que lo hacen. Yo creo, casi no hay minuto del día en que no estamos dependiendo de otra cosa. Si sea en nuestros hogares, si sea la comida, el agua, el aire que respiramos. Si desapareció el aire, en segundos todos estaríamos muertos. ¿Sí? Entonces, creo que muchas veces no pensamos, wow, de verdad yo dependo. Si yo no tenía nada más ayudándome, proveyendo para mí, en momentos estaría muerto. O por lo menos, si desapareciera todos los seres humanos, piensa tan desanimado, deprimido, ¿no? Y tan difícil, tengo que sembrar mi propia comida, crear todo, ¿no? Es increíble lo dependientes que nosotros somos. Y entonces cuando vamos a Dios y vemos a Dios, decimos, bueno, Él no tiene ninguno de esas necesidades, sino que Él mismo es quien tiene la vida en sí mismo, que tiene la energía en sí mismo, la sabiduría en sí mismo, el conocimiento en sí mismo. Y creo como en verlo así, definirlo ahí así, podemos decir, bueno, ok, no entiendo esto por completo, pero sí veo cómo es tan diferente a mi experiencia humana. Entonces, y eso tiene entonces dos aspectos, podríamos decir, aunque están ahí en su hoja. Primero es la independencia de Dios. O sea que Él es independiente de todo lo demás. Los seres humanos, la creación, todo. Entonces no depende ni recibe de otros, sino es completo en sí mismo. O sea, nadie puede añadir ni ayudar a Dios. Entonces Él es independiente en su esencia, en quién es. Y segundo, la suficiencia de Dios. O sea que Él vive en una plenitud y abundancia divina. Que quiere decir que Él tiene todo necesario para cumplir sus propósitos, incluyendo crear y proveer para todo. Entonces Él es suficiente. Voy a crear, Él lo puede hacer. Tiene todo necesario para suficiencia en cumplir sus propósitos. Ampliamente. Y solo pensando en la creación de nada, vemos, wow, qué increíble que existiendo nada más que Él le dice, creación, ¡pum!, ahí está. Y eso nos da una imagen pequeña de que es la hacedad de Dios. Entonces, Él es infinito con respecto a su ser. Ok, entonces resume brevemente qué es la hacedad de Dios.
ahí en sus hojas. Aceidad. Oh. Lo tengo bien en la hoja, pero... Ya, eso. Ajá. Muy bien. ¿Algún comentario, pensamiento? Ujú. Muy bien. Que todo al final viene de Él. Y creo como cerrar nuestro tiempo con una última parte de reflexión, más que todo en la aceidad de Dios, con la aplicación de la última parte. Entonces, quiero animarles que avanzan a esta parte y reflexionan en dos cosas. Primero, ¿dónde en tu vida te sientes con una falta de sabiduría o fuerza? ¿Y cómo tiendes a responder a esta falta? Y eso es que al final en nuestra vida siempre estamos sintiendo una falta de fuerza, de ánimo, de sabiduría, de conocimiento. Es algo que marca la experiencia humana. Y entonces quiero que pienses en eso, en este momento, en tu vida, dónde te sientes eso. Y segundo, ¿cómo crees la infinitud y aceidad de Dios te puede animar en este área de tu vida? Entonces toman unos minutos para pensar en esas dos preguntas, para aplicar lo que hemos estado viendo el día de hoy.
Qué bueno. Dice, ya hace muchas terapias antes del martes. Ajá. No, eso, Ayuda. sí, y eso es mucho mejor hacer consejería en el contexto de la iglesia local, porque no es como una vez a la semana, una hora, es sino toda la semana están reflexionando y aplicando a ese área de la vida. Porque casi no reflexiona uno acerca de eso. Ujú, sí. Si las cosas cotidianas nos abruman, Ujú, es mejor que las cosas que vienen de Dios nos abrumen. ujú, Que nos saturemos. sí. Eso me... Sí. Ok, un minuto. Ok, hermanos, no sé si alguien quisiera compartir un poco de esta reflexión, lo que estén pensando, cómo aplicamos esta doctrina de la infinitud y aseidad de Dios a nuestras vidas. ¿Qué piensan? Ajá, hermana Juanita. ¿Dónde en tu vida te sientes con una falta de sabiduría o fuerza? Ajá. Entonces yo dije, falta de sabiduría, yo puse como la falta de sabiduría que me hace falta para edificar mi casa en un cimiento firme. Hmm, Y luego, porque dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. hmm, Y eso yo respondo con con una decepción de mí hmm, misma. hmm. ¿Y cómo crees que la aseidad de Dios? La aceidad. Ajá. Ya está, no lo contesté. Ajá, está bien, muy bien. Sí, entonces ella nota si ese falta de sabiduría, ¿no? Para dirigir a la casa. Y entonces es un área de falta, ¿no? Para nosotros. ¿Y cómo entonces aplicamos, ¿no? Y cómo podemos ser animados por esta doctrina? Porque Dios es sabio Ok. realmente y Él conoce nuestro futuro más que nosotros. Ajá. Entonces podemos responder a Él en confianza. Es decir, no sé lo que va a pasar, pero confío en que lo que está pasando tiene un plan. Amén, muy bien. Hermana. Bueno, mi forma particular pienso que en todas las áreas de mi vida, porque como decía Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, aún nosotros no hemos alcanzado la sabiduría plena, la fuerza plena, Ajá. nos falta mucho por caminar, entonces esto también nos ayuda que necesitamos de Dios, necesitamos ese anhelo que usted hablaba de conocerlo cada día más, porque cuanto más lo conocemos, más fuerte nos hacemos, adquirimos un poco más de conocimiento, pero realmente yo pienso que en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Ajá. Un poquito, copió parte de lo que No, yo no tengo. Si quieres. Sí, realmente debemos reconocer que el ser humano tiene falta de conocimiento, ¿no? Falta de sabiduría en todos los aspectos de la vida. Muchas veces queremos hacer algo, comenzamos y a los 2 minutos tenemos un obstáculo y ahí mismo nos paramos. Y muchas veces, 99.9 diría yo, tratamos de resolver los problemas buscando en la vida práctica, en nuestro alrededor, estudiando un libro, pero nos olvidamos de versículos tan importantes como Santiago 1.5 que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Indudablemente a pesar de que muchas veces lo ponemos al final, debe ser nuestro primer recurso es buscar la ayuda de Dios, quien es infinito y conoce todo. Y cómo reconociendo, ¿no?, de la seidad de Dios, cómo nos anima en esta área de la vida, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios no nos necesitaba a nosotros. Dios nos creó en su pura voluntad, en su amor, y no obstante haberle fallado desde un principio,
Dios nos sostiene. Amén. Desde un principio tiene ese plan de salvación, que nunca fue un plan B como muchos piensan, ¿no? Tiene ese plan para que nosotros nos reconciliemos con Él. Entonces, no nos necesitaba, nos creó, le fallamos, nos tiene el plan de salvación y aún así nosotros muchas veces no confiamos en Él. Y es una buena forma, ¿no? de reconocer de que sin Dios no somos nada. Amén. Y ese mismo sentir debemos tenerlo en nuestros corazones por las personas que no conocen a Cristo. Amén. Esta misma aceidad de Dios debe motivarnos a nosotros a buscar a aquellas personas que no conocen a Cristo, a hablarle, hasta que el Espíritu Santo los convenza y los traiga a los pies de Cristo. Amén. Muy bien. Uno más y ahí terminamos. Ajá. Todos escuchan. La aceidad de Dios me recuerda, al menos de una manera práctica, me recuerda que Dios no nos necesitaba y no nos necesita. Entonces, si nos creó es para que nosotros podamos conocerle y amarle, para que nosotros podamos entender ese misterio de cómo el Padre y el Hijo y el Espíritu se han amado eternamente y ahora nos invita a poder conocer ese amor por medio de Cristo Jesús. Amén. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, hermanas, por compartir eso. Y creo al final nos debe animar y decir, bueno, Dios es todo suficiente. Dios tiene todo que nosotros necesitamos. Es la fuente de toda vida, de toda fuerza, de toda sabiduría. Entonces buscamos a Él, que busquemos a Él para las faltas y las deficiencias en nuestras vidas. Amén. Oremos y ahí terminamos. Señor, te damos gracias por quién eres tú, Señor. Abrúmanos, Señor, con quién eres, Señor, para ser animados, Señor, y fortalecidos para nuestras vidas, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús.